Bloque 1. Introducción emocional. A veces me pregunto si todo hubiera sido diferente si yo hubiera elegido otra vida. Algo más, normal. Una vida sin entrenos a las 7 de la mañana, sin partidos a 3 horas de casa, sin domingos perdidos por un balón que a veces ni toca mis pies. Pero no lo hice. Elegí el fútbol. Y cuando digo eso, no me refiero a ser profesional, ni a ser famoso. Me refiero a elegir una forma de vida. Esa en la que te vas a dormir pensando en jugadas, en oportunidades, en cómo mejorar, aunque nadie te esté viendo. Esa en la que juegas partidos que no importan para nadie más que para ti. Donde puedes perderlo todo, y aún así volver al siguiente fin de semana, como si fuera la final del mundo. Y sí, también elegí a alguien. Una chica. La conocí en un momento en que no esperaba a nadie. No buscaba nada. Pero apareció. Tenía esa forma de mirar que te hace sentir como si el resto del mundo no importara. Y por un tiempo, pensé que tal vez el fútbol no era lo único que necesitaba para sentirme vivo. Pero eso fue antes. Antes de que me dijera que no entendía por qué me empeñaba tanto. Antes de que me preguntara por qué no dejaba los partidos, los viajes, los entrenos. Antes de que me dijera que ella no se sentía parte de mi vida. Esta historia no es para que me des la razón. No busco eso. Solo quiero contar lo que nadie cuenta, lo que pasa cuando vives con una pasión que no siempre cabe en una relación. Esta historia es mía, pero también puede ser tuya. Si alguna vez elegiste un sueño por encima de alguien. O si alguna vez sentiste que te apagabas solo por encajar en la vida de otra persona. Bienvenido. Me llamo Lucas, y esta es mi historia. Bloque 2. ¿Cómo se conocieron? Mi historia con ella comenzó como muchas otras. Era un jueves cualquiera. Un día después de entrenamiento. El tipo de día que no deja huella en tu memoria, pero que, al mirar atrás, parece ser el principio de todo. Había quedado con unos amigos en un bar cerca del centro. Necesitaba desconectar. Mi mente estaba saturada de tácticas, de jugadas que no salían bien, de esa constante presión por mejorar. Y, sinceramente, había algo en el ambiente que no podía ignorar. Ella estaba allí, sentada con una amiga, riendo con una risa que parecía llenar toda la habitación. No fue un flechazo inmediato. Para ser honesto, ni siquiera la vi en un principio. Estaba más centrado en mis propios pensamientos. Pero algo cambió cuando ella me miró. Fue solo un segundo. Ese tipo de mirada que te hace sentir como si alguien te estuviera leyendo la mente, que atraviesa todas tus barreras, sin que siquiera lo intentes. Me senté con mis amigos, pero no podía dejar de pensar en ella. Y ella, parecía haberlo notado. Nos presentamos, como siempre, de manera casual. Como si no fuera nada importante. Pero en ese momento, algo en su forma de hablar me hizo pensar que podía ser diferente. Tenía esa manera de escuchar, de hacer que te sintieras escuchado de verdad. No era solo una conversación sin sentido, era como si estuviera entendiendo cada palabra, cada pausa que hacía. Y aunque yo no quería admitirlo, sentí algo extraño. Algo que, si no fuera por el fútbol, no hubiera tenido espacio en mi vida. Pasaron varias semanas, y comencé a verla más a menudo. Cada vez, la conexión era más fuerte, pero también lo era la culpa. Me estaba enganchando, y eso era algo nuevo para mí. El fútbol siempre había sido mi centro, mi refugio. No pensaba que nadie podría interponerse en mi camino, ni que lo haría con tanta sutileza. A pesar de las advertencias internas de que debía mantener la distancia, la relación comenzó a tomar un rumbo diferente. Las conversaciones se alargaban, los mensajes llegaban a todas horas, y cada vez la presencia de ella en mi vida se hacía más intensa. Me encontré a mí mismo preguntándome cosas que nunca me había planteado antes. Cosas sobre el futuro, sobre cómo sería mi vida si no estuviera tan centrado en el fútbol. Pero, como siempre, los entrenamientos, los partidos y esa constante presión por ser mejor, empezaron a chocar con mis nuevos sentimientos. Y, aunque intenté separar ambos mundos, las piezas no encajaban bien. Cada vez que ella me preguntaba si me quedaría con ella en lugar de con el equipo, cada vez que me decía que ya no aguantaba más esa distancia emocional, la verdad se volvía más clara. Yo había elegido el fútbol.
Pero ella me hacía dudar de si alguna vez podría ser suficiente para ella. La pregunta era, ¿cómo elegías entre dos cosas que te importaban tanto? Y, por primera vez, no tenía la respuesta. Bloque 3. El conflicto interior. La vida, a veces, te enfrenta a dilemas que no te imaginabas. ¿Y si las dos cosas que más quieres no pueden coexistir? Eso era lo que sentía. Como si mi vida estuviera en un tirón constante entre dos mundos, dos realidades completamente diferentes. Ella me hacía sentir vivo, me daba razones para querer ser mejor, no solo como jugador, sino como persona. Pero, al mismo tiempo, el fútbol seguía siendo mi refugio, mi alma. Lo que siempre había definido quién era. A menudo me encontraba despierto a altas horas de la madrugada, mirando al techo de mi habitación, preguntándome si realmente podía seguir jugando a este nivel mientras mantenía una relación. Sabía que había algo profundo en lo que sentía por ella, algo que no podía simplemente ignorar. A pesar de todo, los entrenamientos seguían siendo agotadores. Las expectativas de los entrenadores y de mis compañeros de equipo se incrementaban. El futuro estaba en mis manos, y tenía que decidir. Un viernes por la tarde, mientras entrenábamos, me di cuenta de que ya no estaba concentrado. Mi mente no estaba en el campo. Estaba en ella. Esa noche, había partido importante. Pero, en lugar de estar pensando en las jugadas, en las estrategias que habíamos practicado, solo podía preguntarme, ¿estaré tomando la decisión correcta? ¿El fútbol lo es todo para mí? Recuerdo cuando terminamos el entrenamiento. Ella me había enviado un mensaje diciendo que le gustaría verme después del partido, que quería hablar. Me dije a mí mismo que podría manejarlo. Era solo un partido más. Pero, en el fondo, sabía que las cosas no iban a ser tan simples. Ese sábado, las cosas no salieron bien. Durante el partido, me sentí desconectado, distante. Las jugadas no fluían como antes. Y la frustración comenzó a acumularse. Al final del encuentro, nos reunimos en el vestuario, pero yo solo podía pensar en lo que me esperaba al otro lado, la conversación con ella. Cuando llegué a casa, me senté con ella en el sofá, con esa sensación extraña de no saber si era lo que quería. Ella me miró a los ojos y me dijo lo que, por alguna razón, ya esperaba escuchar. Lucas, te he visto ir y venir durante semanas. Me siento como si estuviera en segundo plano para ti. No quiero ser una distracción para tus sueños, pero tampoco quiero sentir que soy una opción secundaria. ¿Qué quieres realmente? La verdad me golpeó en ese momento. No sabía qué responder. No sabía si lo que quería era ser un jugador exitoso, si quería mantener su amor, o si había alguna manera de conseguir ambos. El silencio fue largo, insoportable. Lo único que sabía era que algo estaba cambiando dentro de mí. Y esa sensación de incertidumbre me estaba haciendo más daño de lo que pensaba. No podía decirle que el fútbol era lo único que importaba, porque ya no estaba tan seguro de eso. Pero, al mismo tiempo, no podía imaginarme dejando todo lo que había trabajado por algo que no sabía si podría durar. Me sentí atrapado. Y ahí estaba, en medio de un momento que definiría mi futuro. ¿Cómo se elige entre lo que te hace sentir completo, pero también lo que te define? Después de una larga pausa, le respondí. No sé qué hacer. No sé si puedo tener las dos cosas. Pero, quiero intentarlo. Quiero intentarlo contigo, pero no sé cómo balancearlo todo. Y en ese momento, algo dentro de mí cambió. Sabía que la respuesta no estaba en la perfección, sino en la sinceridad. En aceptar que, a veces, uno no puede tener todo. Pero, si podía intentar encontrar un equilibrio. Bloque 4. La decisión que lo cambiará todo. Después de aquella conversación con ella, no pude evitar preguntarme si estaba tomando las decisiones correctas. No era solo una cuestión de amor, ni solo de fútbol. Era sobre quién quería ser. Durante los días siguientes, todo parecía caótico. Cada vez que entraba al campo, mi mente estaba dividida, y en los momentos que estaba con ella, me sentía culpable por no estar al 100% en la relación. Sabía que no podía seguir así. Algo tenía que cambiar. Y fue justo entonces cuando mi entrenador me llamó. Me dijo que había un nuevo equipo interesado en ficharme. Un equipo más grande, de la primera división.
mi sueño, por fin al alcance. Pero, al mismo tiempo, el sentimiento de incertidumbre crecía más. Ella había dicho que necesitaba tiempo para pensar. Y yo también. Mi vida estaba a punto de dar un giro enorme, y la decisión que tomaría no solo impactaría mi carrera, sino mi futuro personal. Esa noche, mientras caminaba por la ciudad, reflexioné sobre lo que significaba para mí ser un jugador profesional. ¿Era esto lo que siempre había soñado? Estaba dispuesto a sacrificar mi vida personal por algo que, aunque me definiera, ¿también me dejaba vacío en algunos momentos? Decidí que necesitaba un tiempo para tomar una decisión clara, y no quería que el fútbol fuera la única respuesta que me definiera. Así que tomé la difícil decisión de hablar con ella, poner todas las cartas sobre la mesa y ser completamente honesto. Quiero ser sincero contigo, y te debo esta conversación, le dije cuando nos encontramos en el parque. Este es el momento de mi vida en el que debo decidir qué quiero. Y, aunque el fútbol ha sido todo para mí, no quiero que mi vida sea solo eso. Quiero que formes parte de mi vida, pero necesito saber si podemos encontrar un equilibrio. Ella me miró, como si estuviera buscando la verdad detrás de mis palabras. Sabía que esto no era fácil para ninguno de los dos. Pero, en ese momento, la claridad me golpeó. El fútbol ya no era mi único propósito. Mi felicidad también dependía de las personas a las que me importaban, y a esa altura, ella era alguien fundamental para mí. Pero también sabía que esta decisión no iba a ser sencilla. Al día siguiente, me reuní con mi entrenador para discutir la oferta. Tenía que elegir. El equipo de primera división estaba esperando una respuesta. Un paso hacia la cima de mi carrera. Lucas, esto no es algo que se te presente todos los días, me dijo, mientras le daba un vistazo a mi cara. Es tu oportunidad. Tienes que saber si estás listo para darlo todo. No hay vuelta atrás una vez que tomes esta decisión. La presión aumentaba. Pero la pregunta que realmente me rondaba la cabeza era, ¿a qué costo? ¿Podría ser feliz solo con el fútbol? Esa noche, mientras esperaba la respuesta de ella, decidí salir a caminar solo por la ciudad. A veces, caminar solo te ayuda a encontrar las respuestas más claras. Y lo encontré. Mi vida no era solo fútbol. Mi vida era un conjunto de momentos, de personas que me importaban, de experiencias que quería vivir. No podía seguir persiguiendo solo una meta, sin pensar en todo lo que dejaba atrás. Al día siguiente, tomé una decisión. Llamé a mi entrenador y le dije que no aceptaría la oferta de ese equipo. Le agradecí mucho por la oportunidad, pero mi decisión estaba tomada. Y luego, fui a buscarla. Al verla, le dije, no sé lo que nos depara el futuro, pero sí sé que no quiero perderte. El fútbol es parte de mi vida, pero lo más importante ahora es estar contigo. Vamos a intentarlo. Vamos a construir algo juntos. Y, con esa declaración, comencé a entender que, en la vida, las decisiones no siempre son fáciles. Pero, a veces, son las decisiones difíciles las que realmente nos permiten encontrar el equilibrio y la felicidad. Bloque 5. La resiliencia de volver a empezar. Después de tomar la decisión de rechazar la oferta y priorizar mi relación, sentí una mezcla de alivio y miedo. El fútbol seguía siendo una parte importante de mi vida, pero no lo era todo. Había elegido un camino incierto, pero lleno de posibilidades. La respuesta de ella fue positiva. Decidimos darle una oportunidad a lo nuestro, y comenzamos a compartir más tiempo juntos. Los primeros días fueron una mezcla de emociones, un ajuste que ambos tuvimos que hacer. Pero, a pesar de la incertidumbre, me sentía más tranquilo. Había tomado una decisión que me permitía ser yo mismo, sin presiones externas. Sin embargo, el fútbol seguía en mi mente. Sabía que había rechazado una oportunidad de oro, y eso me pesaba. Los entrenamientos continuaban, y mis compañeros me hablaban del nuevo equipo, de cómo estaban entrenando con jugadores de élite. No era fácil escuchar esas conversaciones sin sentir que había dejado algo atrás. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Un día, después del entrenamiento, mi entrenador me llamó al despacho. Lucas, hay algo que quiero discutir contigo. Este equipo que rechazaste, todavía está interesado. Están dispuestos a esperar por ti, pero necesitan saber si vas a estar listo para regresar al máximo nivel. Si lo decides,
puedes seguir adelante. Pero esta vez con la seguridad de que vas a tener el apoyo para balancear tu vida personal y profesional. Fue como si el universo me estuviera dando otra oportunidad. La oferta seguía ahí, pero esta vez las condiciones habían cambiado. No era solo una cuestión de fútbol. Era una oportunidad para hacerlo a mi manera, sin sacrificar lo que había ganado en lo personal. Pensé en ello durante días. Había tomado la decisión de priorizar la relación, pero el fútbol seguía siendo una pasión que no podía ignorar. La pregunta era, ¿podía realmente equilibrarlo todo? ¿Podía regresar al fútbol y mantener mi vida personal intacta? Finalmente, me di cuenta de que el miedo a perderme algo más grande estaba comenzando a desvanecerse. No quería dejar que el miedo me definiera. Sabía que los momentos difíciles nos enseñan más de lo que creemos, y ese periodo de incertidumbre me había hecho más fuerte, más decidido. Así que, después de mucho pensarlo, tomé la decisión de regresar. Pero esta vez, iba a hacerlo de manera diferente. Decidí que no iba a sacrificar mi vida personal, ni iba a dejar que el fútbol definiera mi identidad por completo. Estaba listo para enfrentar el reto, sabiendo que podría haber caídas, pero también victorias. Mi regreso al campo fue diferente. Ahora entrenaba con un propósito renovado. No era solo por mí mismo, sino por las personas que amaba. Y esa nueva perspectiva hizo toda la diferencia. Me di cuenta de que la verdadera resiliencia no estaba en evitar las caídas, sino en levantarse cada vez que tropezamos, con más fuerza y claridad. Los días siguientes fueron una mezcla de ajustes, entrenamientos intensos y, lo más importante, de encontrar mi equilibrio. Aprendí que no tenía que ser perfecto en todo, pero debía comprometerme con mis pasiones y con las personas que formaban mi vida. La vida me estaba enseñando una lección importante: no siempre tenemos el control de lo que nos ocurre, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos. Y esa capacidad de reaccionar con resiliencia, de no rendirse ante la adversidad, es lo que realmente nos define. Y, mientras me encontraba de nuevo en el campo, con la confianza de que podía equilibrar todo, entendí algo aún más importante. La felicidad no radica en una sola cosa. La verdadera felicidad está en abrazar las decisiones difíciles y aprender de cada una de ellas. En ese momento, supe que el futuro no estaba escrito. Podría fallar, podría triunfar, pero lo más importante era que estaba viviendo de acuerdo con mis propios valores. Y, aunque el fútbol seguiría siendo una parte fundamental de mi vida, ya no sería lo único que definiera quién era. La historia de cómo regresé al fútbol no era solo una historia de un jugador que había tenido éxito o fracaso. Era una historia sobre cómo la resiliencia y el coraje de tomar decisiones difíciles podían crear una vida más auténtica y llena de significado. Bloque 6. El camino hacia la reconstrucción. Mientras mi regreso al fútbol continuaba, comenzaba a darme cuenta de lo que realmente había aprendido de todo el proceso. No se trataba solo de ser un buen jugador, sino de ser una mejor persona, un ser humano más completo, capaz de navegar por los altos y bajos de la vida con una mente tranquila y resiliente. En los entrenamientos, la conexión con mis compañeros era más fuerte. No solo era un equipo de jugadores, ahora nos entendíamos más allá del campo. Habíamos compartido muchas de nuestras luchas personales, nuestros sueños y temores. La adversidad nos había unido, y eso se reflejaba en nuestra química como equipo. Sin embargo, aunque mi vida en el campo mejoraba, no podía ignorar que aún existían desafíos fuera de él. Mi relación con Marta había cambiado, pero las diferencias entre nosotros seguían ahí. Nos estábamos esforzando por mantenernos juntos, pero sabíamos que no todo era perfecto. Las discusiones seguían apareciendo de vez en cuando, y cada vez que discutíamos, me sentía como si estuviera tomando 2 pasos atrás. A pesar de esto, me negaba a rendirme. Me recordaba a mí mismo que las cosas buenas toman tiempo. La reconstrucción, tanto de mi vida personal como profesional, no era un proceso rápido. A veces, lo que más necesitábamos era ser pacientes y entender que las dificultades forman parte del camino hacia el éxito, ya sea en el fútbol o en nuestras relaciones personales. Un día, mientras reflexionaba sobre todo esto, un antiguo amigo del fútbol, Andrés, me llamó. Era alguien con quien había jugado en mis primeros años en el club, pero que se había mudado para perseguir su carrera en el extranjero. Ahora, regresaba a la ciudad y quería ponerse en contacto. Cuando nos encontramos, Andrés me contó su historia.
Después de años jugando en ligas menores, había tenido una oportunidad similar a la mía. Una oportunidad que había rechazado. Pero, en lugar de centrarse en la familia o en otros aspectos de su vida personal, Andrés había decidido dedicarse completamente al fútbol. Te lo digo porque lo he vivido en carne propia, me dijo Andrés. No siempre se trata de elegir entre una cosa u otra. Se trata de cómo equilibras lo que realmente te importa. Si estás dispuesto a sacrificar algo, asegúrate de que lo que elijas vale la pena. Esa conversación me hizo pensar profundamente. Mientras observaba cómo Andrés hablaba con pasión de su carrera, también vi un destello de tristeza en sus ojos. Su historia era una de sacrificio, pero también de arrepentimiento. Había puesto todo en el fútbol, pero algo en su vida personal se había quedado atrás. Esa fue una de las conversaciones más esclarecedoras que tuve en mi vida. No quería arrepentirme de no haber luchado lo suficiente por mis seres queridos, ni de haber dejado que mi carrera me definiera completamente. Pero tampoco quería abandonar mi sueño de ser un gran futbolista. Entonces, ¿cómo lo haría? Durante semanas, volví a reflexionar sobre esas palabras. Andrés tenía razón, el equilibrio era la clave. Pero el verdadero reto era saber cuándo y cómo comprometerme. Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba dispuesto a darlo todo por las cosas que más importaban. La reconstrucción de mi vida, tanto en el fútbol como fuera de él, no se trataba solo de tomar decisiones en momentos de crisis. Se trataba de aprender a mantener una visión clara de lo que quería, sin perder de vista lo que me hacía feliz. Me di cuenta de que la vida no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Es la constancia y la paciencia lo que nos lleva a los grandes logros. Así que, en ese momento, decidí que mi enfoque sería diferente. No me enfocaría en una sola cosa, ni permitiría que una sola faceta de mi vida me definiera. El fútbol sería mi pasión, sí, pero mi vida personal sería igualmente valiosa. Si alguna vez necesitaba tomar un descanso o ajustar mis prioridades, lo haría sin culpas. Ahora sabía que la clave no era ganar en todo, sino aprender a ser flexible, a aceptar los altos y bajos, y a adaptarme a cada situación sin perder lo que me hacía ser quien era. La reconstrucción era un proceso lento, pero cada pequeño paso que tomaba me acercaba más a la persona que quería ser. A partir de ese momento, mi vida se transformó. A veces no era perfecto, y a veces la incertidumbre me atacaba, pero nunca me di por vencido. Mi fútbol, mi vida personal, mis relaciones, todo podía ser equilibrado si yo estaba dispuesto a trabajar en ello. Y así, paso a paso, continué avanzando. Sabía que la clave de mi éxito, ya sea en el campo o fuera de él, radicaba en mi habilidad para adaptarme a los cambios, aprender de las caídas, y nunca dejar de intentarlo. Al final, todo se reducía a una simple verdad: la vida no es lo que sucede, sino lo que hacemos con lo que nos sucede. Bloque 7, la gran oportunidad. Fue una mañana común, o eso parecía. El sol apenas empezaba a asomarse por el horizonte, y ya estaba en el gimnasio, preparando mi cuerpo para lo que sería otro día de entrenamiento intenso. Los músculos aún estaban adoloridos del día anterior, pero no me importaba. Cada sesión me acercaba más a mi objetivo, me acercaba más a mi sueño. Fue en ese momento cuando el teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de Pablo, mi entrenador, y el tono era diferente al de siempre. No era una simple indicación sobre el entrenamiento. Esta vez, sus palabras llevaban algo de urgencia. Lucas, tenemos una reunión esta tarde. Quiero hablar contigo sobre algo importante. Te espero a las 5 de la tarde en mi oficina. Mis pensamientos comenzaron a volar. ¿Qué podía ser tan importante? Había sentido que mi rendimiento había mejorado últimamente, pero no estaba seguro de si eso bastaría. A medida que avanzaba el día, la ansiedad comenzó a apoderarse de mí. No era la primera vez que me había encontrado en una situación similar. Recordaba aquellos momentos en los que pensaba que finalmente se me presentaría una oportunidad, solo para descubrir que no era lo que esperaba. Pero esta vez, algo en mi interior me decía que esta vez era diferente. A las 5 de la tarde en punto, llegué al despacho de Pablo. Él estaba esperando, pero su expresión estaba más seria que de costumbre. En la mesa frente a él, había una carpeta con papeles y una tablet. Siéntate, Lucas, me dijo con voz tranquila pero firme. Quiero hablar contigo sobre tu futuro.
Hemos estado observando tu progreso, y quiero que sepas que estamos impresionados con lo que has logrado. Mi corazón latió más rápido. ¿Qué estaba pasando? Pero hay algo que quiero que entiendas bien, continuó Pablo. Tenemos una gran oportunidad para ti, algo que podría cambiar el curso de tu carrera. Hemos estado recibiendo ofertas para ti de equipos en ligas más grandes. Sé que esto es un salto importante, pero creo que estás listo. Es tu momento. Mi mente quedó en blanco por un momento. ¿Estaba escuchando bien? ¿Una oferta de equipos de mayor nivel? No podía creerlo. Ahora bien, agregó Pablo, lo que decidas será crucial. Esta es una oportunidad que no aparecerá 2 veces, pero también es una oportunidad que viene con sacrificios. Si decides aceptar, tu vida cambiará completamente. No solo será un cambio en tu carrera, sino en tu forma de vivir. Será un reto, y no todos los jugadores lo pueden manejar. Mi cabeza estaba llena de preguntas. ¿Qué implicaba exactamente esta oportunidad? ¿Estaba listo para dejar atrás lo que conocía y dar el siguiente paso? Pablo, ¿qué equipo es? ¿Qué condiciones tienen? Le pregunté finalmente, buscando detalles más claros. Él sonrió ligeramente, como si esperara esa pregunta. No te diré el nombre del equipo todavía, pero te diré que es una de las ligas más competitivas. Lo que te pido ahora es que tomes tu tiempo para pensarlo. No puedes tomar esta decisión a la ligera. Necesito saber si tienes la fortaleza mental y la madurez para dar el siguiente paso. Lo sé, Pablo, le respondí. Lo pensaré, sin duda. Esto es todo lo que he soñado, pero también sé que no puedo ser impulsivo. Necesito estar seguro. Salí de la oficina de Pablo con la mente hecha un torbellino. No pude dejar de pensar en la oportunidad. Por un lado, era lo que siempre había querido, un escalón más en mi carrera, un paso hacia la fama, el reconocimiento, el fútbol profesional de alto nivel. Pero por otro lado, sabía que este era un punto de inflexión. La vida que conocía hasta ahora, la vida que había empezado a reconstruir con tanto esfuerzo, podría cambiar por completo. Esa noche, no pude dormir. Mi mente no dejaba de dar vueltas, repasando todos los posibles escenarios, imaginando qué pasaría si aceptaba o si decidía esperar. La oferta era atractiva, pero también era un riesgo. ¿Qué sacrificios tendría que hacer? ¿Podría manejar la presión que vendría con un cambio tan grande? Durante los días siguientes, hablé con algunas de las personas más cercanas a mí, Marta, mis padres, algunos compañeros de equipo que me daban consejos. Cada uno tenía una opinión diferente, pero todos coincidían en algo, esta era una oportunidad única. Lo que me hacía dudar era la incertidumbre. Era fácil ver la gloria de estar en una liga más grande, con un salario mejor, una visibilidad mucho mayor. Pero también sabía que esta nueva etapa podría traer consigo mucha más presión. Estaba acostumbrado a jugar, pero no sabía si estaba preparado para lo que venía con esa nueva vida. La decisión final, sin embargo, solo podía tomarla yo. Nadie más podría vivir mi vida por mí. Sabía que me enfrentaba a uno de los momentos más importantes de mi carrera. Al final, después de mucha reflexión y tras conversaciones que me ayudaron a ver las cosas con más claridad, tomé la decisión. Estaba listo para dar ese paso. Mi vida en el fútbol estaba a punto de cambiar, y aunque los miedos y las dudas seguían presentes, estaba convencido de que no podía quedarme con la pregunta de ¿y si? La vida es para vivirla, no para temerle a lo desconocido. Bloque 8. El desafío de aceptar. Era el día que había estado esperando, el día de la decisión. Estaba sentado en la sala de mi apartamento, con el teléfono en la mano y la oferta de la que había hablado Pablo en la pantalla. Mi mente aún daba vueltas a los detalles, las condiciones, el equipo, la ciudad a la que tendría que mudarme. No iba a ser un cambio pequeño, eso era seguro. Aquel equipo era uno de los más grandes en la liga, con una historia increíble y un nivel de competitividad que me hacía sentir como si estuviera a punto de entrar en un universo completamente nuevo. ¿Estaba realmente preparado para eso? ¿Estaba listo para dejar mi vida actual atrás? Lucas, ya has dado el primer paso, pensaba mientras repasaba la oferta una vez más. El dinero, el contrato, la visibilidad. Todo eso era tentador, pero en el fondo,
Lo que realmente me preocupaba era cómo afectaría mi vida fuera del campo. ¿Podría seguir siendo yo? ¿Cómo manejaría la presión de estar en el ojo público? Mi teléfono vibró. Era Marta, la única persona que sabía todo lo que estaba pasando. Me había convertido en mi confidente, mi apoyo en los momentos difíciles. «Ya has tomado la decisión», me escribió, a lo que respondí con un simple, «casi». Nos encontramos en un café ese mismo día. Ella notó mi tensión en cuanto se sentó frente a mí. «Lucas, sé que esto es difícil. Pero lo que estás a punto de hacer cambiará tu vida. No lo olvides, esto no es solo un contrato. Es una oportunidad para que el mundo vea de qué estás hecho. Tienes una vez en la vida la oportunidad de hacerlo bien, y si no lo tomas, ¿te arrepentirás?». Su pregunta me dejó pensando. ¿Realmente me arrepentiría si no tomaba esa oportunidad? O, por otro lado, si la tomaba, ¿cómo cambiaría mi vida? El dilema no era solo sobre el futuro del fútbol, sino también sobre cómo me verían los demás. ¿Cómo me vería a mí mismo? Marta lo vio claramente. Este es tu momento. Y aunque te asuste, ¿es lo que siempre has querido? ¿Por qué no tomas el riesgo? Las palabras de Marta me calaron profundo, pero el miedo seguía ahí, acechando. ¿Y si fracasaba? ¿Y si no podía soportar la presión? Mi mente me bombardeaba con dudas, pero al mismo tiempo, sentía que la oportunidad estaba demasiado cerca como para dejarla escapar. Esa noche, tomé una decisión. Ya no quería vivir con la duda de qué habría pasado si no lo intentaba. El miedo ya no era más grande que mi deseo de triunfar. «Voy a hacerlo», me dije en voz baja mientras miraba al espejo, casi como si necesitara darme el valor a mí mismo. Llamé a Pablo. «He tomado una decisión», le dije, mi voz más firme que nunca. «Te felicito, Lucas. Lo sabías desde el principio. Sabías que esta oportunidad iba a llegar, y ahora que la has tomado, todo cambiará. Te ayudaré a prepararte para lo que viene. Recuerda, no solo es fútbol. Es sobre todo lo que tienes dentro, lo que has aprendido hasta ahora, y lo que estás dispuesto a seguir aprendiendo». Colgué el teléfono, y por primera vez en días, una sensación de calma me invadió. Había tomado la decisión, y aunque sabía que el futuro era incierto, sentía que no había vuelta atrás. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Comencé a entrenar más duro que nunca, preparándome física y mentalmente para la nueva etapa. A medida que me acercaba al día de mi partida, me fui despidiendo de amigos y familiares. Cada adiós era agridulce, pero sabía que era el precio que debía pagar por seguir mi sueño. El día de la mudanza llegó. El viaje en avión fue largo, y en mi mente, las imágenes de la ciudad, del estadio, de la nueva vida que me esperaba, no dejaban de repetirse. Era el comienzo de algo grande, pero también era un salto al vacío. Al aterrizar en la nueva ciudad, sentí una mezcla de emoción y nervios. Las luces de la ciudad brillaban, y todo parecía más grande, más intenso. Todo lo que conocía hasta ese momento parecía quedarse atrás, y un nuevo capítulo estaba por escribirse. No iba a ser fácil, lo sabía. Había mucho que aprender. El nivel de exigencia era altísimo. Pero estaba listo para enfrentar todo lo que viniera. Cada entrenamiento, cada partido, cada desafío, me haría más fuerte. Había tomado la decisión correcta. Ahora, solo quedaba demostrar que podía manejar todo lo que implicaba. Y mientras tanto, debía seguir creciendo como persona, como profesional, como alguien que tenía una historia que contar. Bloque 9, el primer partido. El día que tanto había esperado finalmente llegó. El estadio estaba repleto, las luces brillaban sobre el césped, y yo estaba ahí, parado en el túnel, viendo cómo mi equipo se preparaba para el calentamiento. El rugir de la multitud llegaba hasta mis oídos, como un recordatorio constante de lo que estaba por venir. Era mi primer partido con el nuevo equipo, y la emoción estaba al máximo. No era solo un partido cualquiera. Era el partido. Mi debut profesional. El escenario era imponente, mucho más grande que cualquier cosa a la que me había enfrentado antes. Los entrenamientos intensos, los días de preparación, las conversaciones con el cuerpo técnico, todo lo que había hecho hasta ese momento me traía hasta aquí, a este momento, en este estadio lleno de esperanza y presión. Había entrenado más que nunca,
Pero la verdadera prueba no sería en el gimnasio ni en los entrenamientos, sino en el campo, frente a miles de ojos. ¿Estaba listo? Mi mente se debatía entre la emoción y la inseguridad, pero algo dentro de mí me decía que debía confiar en todo lo que había aprendido. El silbato sonó, y el partido comenzó. Los primeros minutos fueron los más intensos de mi vida. Cada pase, cada control del balón, cada movimiento que hacía estaba siendo observado. El ritmo del juego era mucho más rápido que lo que había experimentado antes. Me di cuenta de que todo estaba en un nivel completamente distinto. El primer balón que recibí fue un pase largo desde la defensa. Mi corazón latía rápido. Lo controlé con la pierna derecha, y por un momento, todo a mi alrededor se detuvo. El sonido de la multitud se desvaneció, y solo quedábamos el balón y yo. Miré rápidamente al frente, buscando a un compañero para pasarle el balón, pero me encontré con un rival que ya venía a mi encuentro. No te frenes, Lucas, me repetí mentalmente, recordando las palabras de mi entrenador. No hay lugar para dudar ahora. Decidí avanzar con el balón. Di un toque corto, esquivé a un adversario, y en ese momento, sentí como si todo mi entrenamiento hubiera cobrado sentido. Pasaron unos segundos, pero fueron segundos de pura concentración, como si el tiempo se ralentizara. Finalmente, pasé el balón a un compañero que se encontraba en una mejor posición. La jugada continuó, y aunque no terminó en gol, sentí que había hecho lo correcto. En ese instante, me di cuenta de algo importante, estaba allí por una razón. Mi experiencia, aunque corta, había sido suficiente para darme las herramientas necesarias para jugar a este nivel. Los primeros 20 minutos fueron una montaña rusa. Mis nervios jugaban a mi favor y en mi contra. Cada pase y cada acción que realizaba parecía estar bajo una lupa. Había momentos en los que no estaba seguro de si había tomado la decisión correcta al unirme a este equipo. Pero luego, a medida que avanzaba el partido, algo en mí comenzó a calmarse. Recordé las palabras de mi viejo amigo de la infancia, Javier, quien siempre me había dicho: la vida no se trata solo de aciertos. También se trata de cómo manejas los errores. Es tu actitud lo que te define. En los últimos minutos del primer tiempo, nos encontrábamos empatados, 0-0. Estábamos luchando por tomar el control del juego, pero mi equipo no lograba romper la defensa rival. El entrenador comenzó a dar indicaciones en la banda. Todos estábamos escuchando, ajustando posiciones, buscando una oportunidad para adelantarnos. La segunda mitad comenzó con un enfoque renovado. Todos estábamos mucho más concentrados. El partido estaba a punto de terminar, y sabíamos que cada segundo contaba. Fue entonces cuando ocurrió. Un balón largo, un pase perfecto desde la banda, y la oportunidad llegó. Yo estaba en la posición correcta, justo donde debía estar. La pelota voló hacia mí, y con un toque limpio y preciso, la dirigí hacia el arco. ¡Gol!, gritaron mis compañeros, y la multitud estalló en un rugido ensordecedor. Habíamos logrado lo que parecía imposible unos minutos antes. Mi primer gol profesional. Esa sensación de euforia y satisfacción fue indescriptible. Sentí que todo el trabajo duro, todos los sacrificios, valieron la pena. Sabía que este gol no solo era mío, sino también de todo el equipo, del cuerpo técnico, de los que me habían apoyado desde el principio. Cuando el árbitro pitó el final del partido, la victoria fue nuestra. 1-0. Mi debut había sido un éxito. Pero más allá del resultado, lo que realmente importaba era que había demostrado a mí mismo que estaba listo para competir al más alto nivel. Durante la rueda de prensa posterior al partido, las cámaras y los periodistas me rodearon. Estaba nervioso, pero también orgulloso. Sabía que este solo era el principio. A partir de ahora, tendría que seguir trabajando más duro que nunca para mantener mi lugar en el equipo y seguir creciendo. Salí del vestuario y miré al cielo, sintiendo una paz que no había experimentado antes. No era solo el gol lo que me hacía sentir tan bien. Era saber que, por fin, estaba en el lugar en el que siempre había soñado estar. El camino no iba a ser fácil, pero estaba listo para lo que viniera.